Estamos viviendo un tiempo donde mucha gente, muchas personas están llenas de temor. Existen diferentes clases de temor, pero yo quiero señalar específicamente un temor que puede llevarlo a la vida, un temor saludable. Y ese temor es el temor a Dios, es el temor que trae vida. Muy buenos días, Dios le bendiga, espero que tenga una mañana extraordinaria. Le animo a que usted pueda disfrutar este tiempo de la palabra. Asimismo, le invito a que cantemos juntos una alabanza. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinarás. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono nunca caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, en Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él.
Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú nos uniste mediante tu Hijo contigo, Señor, de esa separación que teníamos en hacer. Iglesia, canta conmigo y adora al Señor Jesús, diciendo así. No existe momento más difícil para la vida de una persona que aquello que le trae terror y temor al punto de dejarlo totalmente paralizado. El temor es algo que no solamente paraliza a la persona, sino que la inhibe de ver qué cosa es lo que va a pasar por la incertidumbre que hay en él o en ella. El tema que yo quiero tratar en esta mañana es el temor que trae vida. Sí, el temor que trae vida, porque hay un temor que trae terror y que trae separación y que trae destrucción en la vida de una persona. Estamos viviendo un tiempo donde mucha gente, muchas personas están llenas de temor. Ahora, en algunos casos están llenos de terror que los induce incluso a la depresión, a la pérdida de saber, y no solamente de saber, sino a la pérdida de ver su futuro inmediato. Alguien dijo lo siguiente, y permítame leerlo, que el miedo es el convencimiento de nuestra incapacidad para afrontar una situación por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, no tengas miedo es un mandato que se repite en la Biblia 365 veces. ¿Le parece esto una coincidencia? Una vez por cada día del año. Lo cierto es que el miedo se hizo parte de la vida del hombre después que éste atravesó la puerta del pecado y se apartó de Dios. Veamos el primer registro del miedo en la Biblia. En Génesis 3:10 vemos lo siguiente. Y él respondió, refiriéndose a Adán, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo que Adán experimentó ese día fue un temor, un terror, un espanto, porque esa es la traducción para la palabra yaré, que es la palabra hebrea que se usa para miedo, un terror, un espanto, un pavor cuando escuchó la voz de Dios. Pero ¿qué generó que él tuviese ese temor y ese espanto? Él sabía lo que había hecho, pero hay algo más profundo allí. Él conocía quién era Dios. Conocía a Dios
no solamente de a oídas, sino que él había conocido la santidad de Dios y probablemente eso fue lo que lo llevó a él a esconderse, porque sabía que Dios probablemente podía destruirlo en ese momento, lo cual obviamente no ocurrió. Cuando el temor y el espanto se apoderan de alguien, la respuesta inmediata de una persona no es otra cosa que la desesperación, es el grito y el escape, en algunos casos incluso la depresión. ¿Ha experimentado usted algo similar? Existen diferentes clases de temor, pero yo quiero señalar específicamente un temor que puede llevarlo a la vida, un temor saludable. ¿Por qué? Porque este temor nos pone límites, nos impide de que entremos en ciertos peligros, no solamente para este tiempo, en esta tierra, sino aún para la eternidad. Y ese temor es el temor a Dios. Sin embargo, hay otro temor que es todo lo contrario, es un temor que trae vergüenza, es un temor que trae terror, es un temor que trae espanto y que inhibe a la persona a lograr los planes y los propósitos que esta persona puede trazarse para sí mismo. El propósito de este mensaje es poder desarrollar el tipo de temor adecuado en su propia vida, construir un temor que nos mantenga al límite, un temor que nos evite tragedias futuras en nuestra vida. Déjeme contarle lo que ocurrió una ocasión con los discípulos cuando ellos se llenaron de miedo. ¿Qué es lo que pasó? Ellos estaban aterrorizados y gritaron de desesperación cuando vieron que algo parecido a una forma humana se acercaba a ellos. Ellos estaban en la barca, era de noche y vieron como un fantasma que se acercaba a ellos y ellos gritaron de pavor. Veamos lo que dice Mateo 14, versos 26 y 27. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. La traducción aquí de se turbaron significa que ellos fueron fuertemente sacudidos en su interior y gritaron de miedo y de terror, porque ellos creían que estaban viendo a un espíritu, estaban viendo a un fantasma. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Como vemos aquí, lo primero que hace Jesús es decirle: no temáis. Lo primero que él hace es calmar la tempestad que se ha levantado en sus corazones. Y esto es lo mismo que cada uno de nosotros necesitamos recordar. Cada vez que entramos en un tiempo de espanto y de temor por aquello que no conocemos, cuando comenzamos a enfrentar situaciones que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control, la partida de alguien, el anuncio de una enfermedad, el anuncio de cosas que probablemente nos sacan de nuestro día a día. No temáis, como vemos, se repite 365 veces en la Biblia, una vez para cada día, para recordarnos que el Señor está con nosotros, como lo estaba aquí con sus discípulos. Ahora veamos un ejemplo del temor que destruye. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. 10 de los 12 espías enviados a reconocer el territorio volvieron con un reporte pésimo. Ellos dijeron: somos como langostas delante de ellos. Se sintieron muy pequeños al punto que dijeron: ¿cómo vamos a entrar acá? Nos van a matar, nos van a aniquilar a todos. Esto fue tan, pero tan desalentador que el mismo pueblo se llenó de miedo y de desánimo al punto de querer retroceder y rebelarse aún contra Moisés para regresar a Egipto. ¿Te imaginas cómo ellos estaban espantados? Veámoslo. Número 14 dice: entonces, estoy leyendo desde el verso 1 en adelante, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Te imaginas cómo estaban ellos espantados? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel
y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Si se dan cuenta, el temor que había entrado en sus vidas los llenó de pánico al punto de querer regresar nuevamente a la esclavitud. Veamos el verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ellos estaban listos nuevamente para retroceder y volver a una esclavitud de la cual Dios los sacó. Es interesante porque ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron cómo los milagros de Dios a través de las plagas los libertó de Egipto. Ellos atravesaron el mar Rojo y vieron cómo el mar se abrió y atravesaron en seco. A ellos los guiaba una columna, una nube de día y una columna de fuego en las noches. Y estando en el desierto eran sostenidos y eran alimentados por Dios. Y a pesar de ver todo lo que vieron, cuando escucharon esta noticia, se llenaron de terror y de espanto. Pero si Dios los había sacado de Egipto, Dios estaba con ellos. Eso implica de que ellos no conocían verdaderamente a Dios. Claro, no le conocían, no entendían que Dios estaba con ellos y que si Dios había dicho que iban a entrar a esa tierra, iban a entrar a esa tierra. Pero ellos, sin embargo, se llenaron de terror y de temor, no de Dios, sino tuvieron un temor del lugar a donde iban a entrar, el lugar que Dios les había prometido. Pero sin embargo, vamos a ver una fe que entiende quién es Dios, pero no solamente una fe, sino vamos a ver cómo el temor que conoce y respeta profundamente a Dios, espera pacientemente en Él. Veamos Números 14, versos de 6 a 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Vemos aquí que en Josué y Caleb su confianza y su temor no está en lo fuerte que ellos son y cómo podrían derrotar a estos hombres, a este pueblo donde iban a ingresar, sino que el temor de ellos estaba sostenido en Dios. Ese es un temor reverente. ¿Qué significa esto? Lo vemos aquí. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Eso es saber con quién anda. Señor, si tú quieres, así será. Si no quieres, así no será. Es una tierra que fluye leche y miel. En el verso 9 dice: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Es lo que Josué y Caleb le dijeron al pueblo: pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y Jehová está con nosotros, no los temáis. ¿Dónde estaba el temor del pueblo? En la tierra que iban a conquistar. ¿Dónde estaba el temor de Josué y Caleb? Estaba en el Dios que los acompañaba, el Dios que los sacó de Egipto y que ahora les iba a entregar una tierra para que ellos ingresen a ella. Qué importante es poder entender cómo el temor, el verdadero temor a Dios, es la respuesta a una persona que comienza a entender y a comprender quién es Dios. No se lanza a sí mismo, no se aventura a sí mismo, sino es paciente en esperar en Dios. Ahora, nuestro temor no debe estar basado en nada de lo que hay debajo del cielo, es decir, en esta tierra. Nuestro temor debe estar puesto en Dios, porque de Él depende todo. La última palabra siempre la tiene Dios.
Él tiene la última palabra de todo porque de Él depende todo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo lo siguiente en Lucas 12, verso 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Esta vida es temporal. Esta vida es pasajera. Todos nosotros vamos a enfrentar diferentes situaciones, conflictos. Vamos a vernos aterrorizados por las diferentes noticias o lo que podemos ver. Podemos ser incluso espantados, llenos de temor. Pero si nuestra mirada está puesta en aquello que nos causa temor, vamos a fracasar. Tenemos que poner nuestra confianza en el Dios de Josué y de Caleb. ¿Por qué debemos tener temor a Él? ¿Por qué no debemos tener temor a otras circunstancias, a las cosas que acontecen? ¿Y por qué temer a Dios? En primer lugar, porque Él tiene el poder de dar la vida y de quitarla. Probablemente esta fue la razón por la cual Adán huyó de la presencia de Dios, porque sabía lo que había hecho y se escondió, porque conocía quién era Dios, conocía el poder de Dios. El Señor es dueño de la tierra. Se hará lo que Él diga, se hará lo que Él decida. ¿Por qué debemos tener temor a Dios? Porque un día Él es el que va a juzgar este mundo. Él es la razón por la cual nosotros estamos aquí en esta tierra. En el Salmo 33, verso 8 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Un entendimiento correcto de quién es Dios nos llevará a tener un temor reverente hacia Él. La Biblia dice que el temor a Dios conduce a la vida, y aquellos que lo sienten van a reposar satisfechos. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en el Proverbio capítulo 19, verso 23. Dice: el temor de Jehová lleva a la vida. Es el límite que nos permite disfrutar de la vida. Dice: con Él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal, porque camina en temor. Sin entender el temor a Dios, no podemos comprender por qué deberíamos seguir a Jesús, por qué deberíamos seguirle a Él. El temor a Dios nos mantiene a salvo. ¿Pero a salvo de quién? A salvo de Él, de Dios mismo. ¿Usted sabe que un día este mundo será juzgado? La Biblia dice que este mundo va a ser juzgado. Y Jesús ha venido como Hijo de Dios para librarnos de ese juicio. Por eso es que la palabra de Dios dice que a Él debemos temer. ¿Por qué? Porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Como vemos aquí, cuando Jesús dijo en Lucas 12, verso del 4 al 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El hombre que vive en el temor de Dios siempre va a ser conducido sabiamente y en obediencia. Tener temor es reconocer y conocer quién es Él y lo que Él puede y va a hacer. Veamos, porque en Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Sabe lo que este proverbio significa? Que sus ojos, los ojos de Dios están mirando toda la tierra. No hay lugar oculto que no sea
conocido por Él. Y dice que Él está mirando a todos, a los malos, y también está mirando a los buenos. Hay quienes se abstienen de cometer faltas, de cometer pecados, cuando los ojos de los hombres los están mirando. Pero apenas nadie los está mirando, inmediatamente se lanzan con avidez a cometer lo que están haciendo. Esto evidencia a una persona que carece del temor de Dios, que no es consciente que Dios camina con esa persona todo el tiempo. Cuando hacemos lo que es incorrecto a ocultas, eso es un indicador de que esta persona no conoce a Dios, no comprende quién es Él, no valora la obra que Dios quiere hacer en su vida. No es consciente en su corazón del temor que Dios le ve y le oye todo el tiempo. El hombre que vive en el temor de Dios desarrolla valentía para aceptar y para esperar la voluntad de Dios en su vida. Cuando uno teme a Dios, más que a los hombres, es más fácil llenarse de valor para enfrentarse y hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Esto fue lo que pasó con Josué y Caleb. Josué y Caleb, ellos tenían más temor de Dios que de los hombres. Por eso que el lugar que ellos iban a entrar no era un problema. El problema era si ellos no tenían ese temor en sus corazones, como los otros 10 espías lo tuvieron. A todo esto David dijo lo siguiente en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esto me hace recordar a un profeta que tenía su siervo, que se llamaba Gise. Y ejércitos se habían acampado alrededor solamente para matar a este profeta de Dios. ¿Por qué? Porque este profeta le revelaba a Israel los planes que hacía el enemigo de Israel para ir en contra de Israel, y ellos él desbarataba los planes, pero esto era revelado por Dios. Así que estos ejércitos vinieron en contra de un solo profeta, y Gise, que era uno de sus siervos, se acerca atemorizado al profeta y le dice: nos van a matar. Y el profeta ora para que los ojos de este hombre se abran y vean con quién están ellos. Y cuando los ojos de Gise fueron abiertos, él pudo ver que el ejército del Señor, el ejército del cielo, el ejército de Jehová estaba alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. David fue el que escribió este salmo, y él sabía perfectamente quién es Dios. Por eso que el temor que el hombre debe tener no es ni a las circunstancias, no es a las malas noticias. El temor que uno debe de tener es el temor a Dios. Y ese temor, cuando es reverente hacia Él, trae vida, nos conduce a obediencia. Ellos comprendieron que Dios es Dios y Él es el que tiene la última palabra en todo. Y eso les infundió a ellos un temor reverente que les permitió desarrollar confianza en Dios. Salomón, el hombre más sabio en sus últimos días, escribió lo siguiente en Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas son
casi las últimas palabras de Salomón de lo que ocurre debajo del cielo. Él probó todo y al final se dio cuenta que nada de lo que el hombre hace vale la pena, salvo que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. Todas estas cosas que ocurrieron en la vida de Salomón, ninguna de ellas fue trascendente, solamente mantenerse bajo el temor de Dios, un temor reverente. Por eso, en el Salmo 111, verso 10, y concluyo con esto, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Le invito a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver que hay un temor que construye, pero también hay un temor que destruye al hombre. Ese temor que construye y que nos conduce a vida es un temor que solamente es producto de empezar a conocer quién eres tú, de lo poderoso que eres tú y de lo dispuesto que estás para cada uno de tus hijos. Oro por cada persona que está escuchando este mensaje en esta mañana, para que seas tú dirigiendo sus vidas, dirigiendo sus pasos y ayudándoles en todo tiempo. Oro, Señor, para que cada uno te conozca y se cumpla lo que tu palabra dice, que en aquel día nadie dirá, conoce a tu Dios, sino que cada uno me conocerá. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Espero que haya podido disfrutar de la palabra de Dios. Ahora le animo a que se conecte con nosotros, que continuamente estamos meditando y descubriendo cada vez un poco más acerca de la palabra de Dios en su vida. Puede seguirnos a través de las redes sociales, no solamente los días domingos a las 10 de la mañana y jueves a las 8 y 10 p.m., sino cada mañana tenemos un devocional para poder seguir compartiendo juntos. Dios le bendiga.